Vamos a ver, yo cuando hice el último programa sobre el coronavirus esperaba que el siguiente programa que hiciéramos era para despedirnos de él, para decir que esto se había acabado, que la pandemia había terminado y que podíamos hacer una vida normal. Lamentablemente no es así. Estamos otra vez en una ola de contagios y ahora resulta que nos invade una variante, la variante Omicron, que está produciendo muchísimos contagios. Sabemos mucho de esta variante, pero no conocemos todo sobre la variante. Sabemos que es muy transmisible, sabemos que la velocidad de contagio es muy rápida, conocemos pues que cada 2 o 3 días se duplican los contagios. De hecho, las cifras que hay en España es de el 13 de diciembre aproximadamente, éramos sobre 320 enfermos por cada 100.000 habitantes. En 3 días pasaron a 400 y pico por cada 100.000. Llegamos hace pocos días a 800 y estamos rozando ya los 1.000 casos por 100.000 habitantes, que quiere decir que esto está corriendo como la pólvora. Es decir, ¿cuál es el problema de esta variante? Esta variante, que afortunadamente no está siendo muy agresiva, de hecho, pues las cifras lo dicen y todo el mundo, todos los científicos te dicen que hay una gran suerte en que, aunque es muy contagiosa, realmente no está llevando a la gente a muchas hospitalizaciones ni que las UCIs estén repletas como estuvieron prácticamente hace casi 2 años. Pero también es cierto que a mayor cantidad de casos, ¿qué va a pasar? Que si hay más casos, probablemente aparezcan algunos casos graves. Y lógicamente, y eso lo hablas con cualquier compañero que esté trabajando en hospitales, y a los hospitales empiezan a tener una pequeña sobrecarga o una sobrecarga de enfermos con esta variante. Que eso ya no es que esté muy graves, pero es que, claro, si tú un hospital o una unidad de cuidados intensivos la empiezas a llenar o empiezas a ocupar camas con personas con coronavirus, pues estás restándole a otras personas y estás restando que los centros de atención primaria, que los hospitales, que las especialidades, a veces sigan una patología por estarse dedicando a enfermos de coronavirus. Hay unos estudios que están haciendo en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia sobre qué es lo que ha pasado con esta variante. Estudios que te dicen que, primera posibilidad, ¿por qué esta variante es tan agresiva y por qué esta variante dentro del mismo virus tiene un montón de particularidades en las famosas proteínas Spike, que eran las proteínas que se unían a los pulmones, que era lo que hacía la gravedad de la enfermedad, pero por qué también esas proteínas están variando en esta variante? Entonces dice, una posibilidad es que cuando se inició este proceso, ya sabéis que se decía que esto empezó en Sudáfrica, aunque hubo algún autor que decía que tanto en los Países Bajos como en Dinamarca ya había casos de esta variante hace 2 meses. Pero bueno, todos sabemos que se inició en Sudáfrica. Se dice que, claro, al iniciarse en una zona con poco control sanitario, pues era más fácil que estos se contagiaran y que la variante fuera más agresiva. ¿Por qué? Yo siempre pongo un ejemplo. Si tú haces 100 fotocopias en la fotocopiadora, pues probablemente las 100 te salgan perfectas. Pero si tú haces 10.000 fotocopias, de esas 10.000 seguramente 2 o 3 te van a salir mal. ¿Qué es lo que ha pasado con esta variante? Que se reduplica tanto, por eso son las variantes, por eso muta el virus, se replica tanto, hay tanta contagiosidad, pasa tanto que al final alguna tiene una pequeña equivocación en la réplica, y esas pequeñas equivocaciones son las que hacen las variantes y que a veces las tornan o más agresivas o más contagiosas. Entonces se dice que, claro, si aparece en un país donde hay poco control sanitario, lógicamente esto ha corrido más. Otra de las posibilidades es que haya empezado en personas inmunodeprimidas, con problemas serios de defensas, que se haya reduplicado en ellos un montón de veces y que haya salido después al exterior con otras personas y que eso es lo que haya hecho que sea tan contagioso. Y por último, y eso es quizá rizar un poco el rizo, pero bueno, ahí está. Y algún autor te dice, tenemos que investigar por qué no pudo pasar el coronavirus a los animales irse recontagiando entre ellos y regresarnos esta variante de los animales a los humanos. Es una posibilidad, no digo que sea, son estudios que están haciendo. De hecho, lo importante es no saber, lo importante en este momento ya no es saber
quién es lo que nos ha contagiado, sino lo importante es saber las variantes como son y prevenir las posibles nuevas variantes para que podamos tener un tratamiento eficaz y una vacuna también eficaz para que no nos dé problemas. Bien, los síntomas en todas las variantes pues, han ido variando un poco de persona a persona, es decir, los niños, por ejemplo, que en los últimos trimestres pues, han tenido o han enfermado bastante de coronavirus, ha habido niños prácticamente asintomáticos, niños con muy pocos síntomas y niños con más síntomas. Sí hay una pequeña diferencia con otras variantes y ahora os lo explico. Es decir, lo que pasa es que estamos en muy mala época. Estamos en época de gargantas, estamos en época de catarros, estamos en época de gripes. Entonces, lógicamente, tal como se están poniendo las cosas, cualquiera persona que tosa ya inmediatamente se quiere hacer un estudio, más en estas fechas, que vas a estar con familia o que te vas a reunir más o que entras más en los sitios cerrados, pues más en estas fechas intentas pues, tratar de no estar enfermo y estar enfermo, pues descubrirlo lo antes posible. Los síntomas fundamentales de esta variante es el cansancio, o sea, incluso antes de la fiebre, es decir, un cansancio extremo, un cansancio al caminar, un cansancio al hacer pequeñas cosas. La tos es distinta, así como la tos de las otras variantes era sobre todo tos húmeda. En esta es tos seca porque sabéis, y se está estudiando, que en lugar de afectar tanto al pulmón, lo que va más es a los bronquios. Entonces lo que hace es una tos más seca que aquella tos productiva que hacían los coronavirus iniciales y alguna variante inicial. A veces puede producir taquicardias, gente que tenga palpitaciones, no quiere decir que ahora que todas las palpitaciones sean por eso, pero bueno, es uno de los síntomas. Fiebre, desde luego, el decaimiento, pero sobre todo el cansancio extremo. Entonces yo lo que le digo a la gente es, si en esta época tienes un poquito de tos, pero te encuentras, o aunque no tengas tos, cansado, sin saber, o agotado, sin saber por qué, pues es mejor que te hagas un estudio y descartar que no estés enfermo del coronavirus. Vamos a ver, esta es la pregunta del millón y lo que está haciendo es que, si veis, cada vez hay más manifestaciones de antivacunas, porque dicen, ¿para qué? Si se está enfermando la gente. Creo que hay que poner los puntos sobre las íes, es decir, sí es cierto que se está enfermando gente vacunada, sí es cierto que está enfermando gente que ha padecido la enfermedad, que tiene las 2 dosis de vacuna. Incluso ya se habla que a lo mejor ya ha enfermado alguno con la tercera dosis, que eso aún falta porque llevamos poco tiempo con la tercera dosis de la vacuna. Lo que sí está claro es que la gravedad de los síntomas ha disminuido mucho con la vacuna. Lo que sí está claro es que la hospitalización de la gente vacunada es mucho menor que la gente no vacunada. Yo quiero echar un poco de memoria, si os acordáis todos, en el mes de marzo, abril del año 2020, las residencias de ancianos, es que la gente moría como moscas, era una auténtica desgracia. Yo aquí tengo la imagen todavía de entrar el ejército, de fumigar las residencias, de escapar con los ancianos a otro tipo de residencias, la cantidad de muertos y cómo estaban llenos los hospitales y llenas las UCI. La explicación de por qué pueden enfermar los vacunados, pues uno, esa vacuna se hizo para las primeras variantes. Todos sabemos que la vacuna se empezó a administrar en diciembre del año pasado, 2020, y se empezó a hacer el estudio de la vacuna sobre mayo-junio del 2020. Estábamos con las primeras coronavirus. Ahora hay otras variantes, por lo tanto la vacuna puede tener algún fallo en estas nuevas variantes. Segundo, no hay ninguna vacuna 100% eficaz. La gripe, que nos la ponemos mucha gente todos los años, tiene una eficacia del 65%, es decir, por eso mucha gente te dice, pues yo me puse la vacuna y cogí gripe igual, ¿vale? Porque la eficacia a veces no es del 100%. Tercero, los anticuerpos están bajando, es decir, tú te has puesto una vacuna en el mes de enero, de febrero, se estipula más o menos que son 6 meses lo que te pueden durar los anticuerpos en la sangre, por lo tanto, si han pasado 7, 8 meses, más de 6 meses, pues es posible que te hayan bajado esas defensas, esos anticuerpos que se han creado gracias a la vacuna. Por lo tanto, estás un poco más desprotegido hacia el virus. Y de ahí sale la posibilidad de poner una tercera dosis. A mí si me preguntas, pero esto ya no será un negocio de un laboratorio, porque la tercera dosis, después vendrá la cuarta. No lo sé. Los datos están en que la gente, lo que decía antes, la gente vacunada está enfermando con menos gravedad que la gente no vacunada. Hombre, hay excepciones. Hay gente que tiene una patología de base
muy importante. Entonces, lógicamente, cualquier proceso catarral, una gripe normal o una gripe común te puede llevar a la tumba. Bueno, pues en este caso lo mismo. Pero yo, personalmente, lo que le digo a la gente, yo vacunaría a los niños. Mi nieta en Canarias, con 5 años, se fue vacunada hace 2 días. A veces, perdón, me preguntan, ¿tú vacunarías vacunaría yo a mi hijo? Pues digo, mira, acaba de vacunarse mi nieta, o sea, con eso te digo todo. Es decir, yo vacunaría a los niños, y si hay una tercera dosis, me pondría la tercera dosis, y si hay una cuarta dosis, y seguimos en pandemia, me pondría la cuarta dosis. Lógicamente, yo creo que no hacen las cosas para exterminar a la humanidad. Entonces, por lo tanto, creo que tenemos que seguir con fe en las vacunas. Y si hay que ponerlas, se ponen, y sobre todo evitar el contagio y la gravedad del proceso. En cuanto a la cuarentena, es otro tema, porque hace pocos días el Gobierno Central, Sanidad del Gobierno Central, comentaba la posibilidad de que no hacer cuarentena a la gente vacunada. Y de hecho en Galicia se hacía así, es decir, tú estabas vacunado, habías estado en contacto con un enfermo, te hacían un test de antígeno, pasaban 2 días, te lo volvían a repetir si te daba negativo, pero seguías trabajando. ¿Qué pasa? Con esta nueva variante, la OMS recomienda que, dada la contagiosidad que tiene esta variante, y dado el número de enfermos que están apareciendo, ¿qué es lo que está haciendo actualmente Galicia? Es decir, usted está vacunado y tiene algún síntoma que pueda estar relacionado con coronavirus, pues lógicamente, antes de llenar, porque esta es otra cosa que está pasando en este país, estamos llenando los centros de salud, llenándolos por gente que tiene catarro común, pero que piensa que tiene el coronavirus. Normal que lo piensen. Gente que tiene un poco de tos y que va por si tiene el coronavirus. Bueno, pues yo os digo, vacunados, que tengan síntomas, hay el teléfono que tiene, que creo que es, y os lo digo, es el 881-540045, que es el Sergas, que te va a decir lo que tienes que hacer. Si te tiene que ordenar una PCR, te la ordena. Bien, y ahí se actúa y se ve lo que se tiene que hacer. ¿Qué pasa si estás vacunado y tienes la enfermedad? ¿O has estado en contacto con un enfermo? Bueno, pues lógicamente vas a tener que hacer la cuarentena en Galicia y en muchas zonas de España de 10 días. Y si estás enfermo, desde luego, el aislamiento como si no hubiera estado vacunado. Y si no estás enfermo o es simplemente el contacto, de todas formas, hoy en día, por esta variante que tenemos tan contagiosa, se está recomendando hacer una cuarentena de 10 días por lo menos. Bien, aquí vamos a una polémica que se está generando en este país, o en muchos países, me imagino. Y todos tenemos en la retina la imagen de las colas que existen, sobre todo en las ciudades grandes, de colas para comprar el test de antígeno, que no aparece el test de antígeno, colas en el centro de salud a ver si le hacen un test de antígeno, porque la gente, pues claro, lógicamente quiere cenar con la familia y quiere ver que esté sano. Bien, yo creo que hoy en día, tal como estamos, a día de hoy, y probablemente al pasar las fiestas, nadie va a estar sin conocer a algún familiar que haya tenido un contacto o que esté enfermo con la nueva variante o con el nuevo coronavirus. Claro, aquí lo que se puede crear es una falsa tranquilidad. Es decir, ¿qué pasa con los test de antígenos? El test de antígenos lo que te coge es el virus. Entonces, si tú no tienes el virus, pues lógicamente te va a dar negativo. Pero eso no quiere decir que lo estés incubando, porque puede estar incubando un coronavirus, no tienes una carga viral suficiente para que te dé positivo el test y estás incubando la enfermedad. Y te lo haces el día anterior a ir con la familia y resulta que al día siguiente empiezas con los síntomas. Yo lo que recomendaría es, está bien que se haga, pero fundamentalmente gente que tenga síntomas, que esté cansado, que tenga un poco de tos, ya desde luego si tiene un poco de fiebre, y el que no tenga síntomas y quiera hacerse el test de antígeno, pues está bien, pero que no cante victoria, que siga intentando hacer esas medidas de prevención, de seguridad, aunque sea en casa de la familia. Hombre, yo creo que nadie, a mí cuando veo que dicen, no, hay que comer con la mascarilla y la vas quitando según vas comiendo y la vas poniendo, eso no lo vamos a hacer nadie, ni con la mascarilla ni con el vino. Eso es lógico, porque yo para eso no hago cena. Me quedo y me voy a acostar a las 10 de la noche y a dormir. Pero lógicamente, esas posibilidades de estar un poco separados, de tener las ventanas abiertas, por ratos, tampoco tienes que estar ahí a 4 grados bajo cero cenando, pero ventilar lo más posible, cerrar las ventanas, volverlas a abrir cuando veáis que el ambiente esté muy cargado
Y con esas medidas, evitar el besuqueo, pues decir, pues oye, abuelo, pues mira, te doy el brazo, pero nada más. Evitar el contacto muy, muy estrecho, evitar besar a los niños o los niños a los adultos, y teniendo esas pequeñas precauciones, yo creo que se puede llevar estas fiestas sin demasiado problema, pero sobre todo que haya sentido y que la gente sepa, y yo creo que lo hay. En Galicia lo hemos demostrado porque, claro, ahora sale una nueva ley o un nuevo decreto en el sentido de que tenemos que utilizar mascarilla en la calle. Yo la imagen que tengo en la calle aquí es de que prácticamente el 98% de la gente estaba con mascarilla. Es más, yo creo que hasta nos pasamos, porque a veces ves una persona sola en un coche con mascarilla y dices tú, bueno, esto es un poco exagerado, pero bien, creo que lo hemos demostrado. Entonces, teniendo esos cuidados, sabiendo a dónde vamos y sobre todo tener cuidados con los más sensibles, que son los mayores y los que tengan patologías previas, no creo que haya ningún problema. Entonces, simplemente como resumen, decir, el test de antígeno sí funciona, pero sobre todo si tienes síntomas. Si te da negativo, anda con cuidado, sigue tomando esas medidas preventivas y esperemos que, no lo sé qué pasará después de estas fiestas en España en cuanto al número de infectados o de enfermos, pero esperemos que pronto podamos terminar con esto.